La historia que rodea a Rocío Flores y Gloria Camila, lejos de apagarse, ha ido creciendo hasta convertirse en un entramado cada vez más denso, cargado de matices, versiones cruzadas y silencios que dicen más de lo que parece. Cuando parecía que el conflicto ya había alcanzado su punto álgido, surgió un elemento inesperado que volvió a agitarlo todo: la intervención telefónica de Manuel Bedmar en el espacio conducido por Joaquín Prat. Una llamada breve, aparentemente inofensiva, pero que ha servido para abrir nuevas interpretaciones sobre lo que realmente está ocurriendo tras las cámaras. Lo curioso no fue tanto lo que dijo, sino la forma en la que decidió decirlo, o más bien, lo que eligió no decir. Su actitud distante, casi ajena a todo el revuelo mediático, sorprendió a muchos. Admitió estar mínimamente al tanto de la situación, consciente de que ambas protagonistas han roto su relación hasta el punto de bloquearse mutuamente en redes sociales, pero dejó claro que no tiene interés en profundizar en el conflicto. Esa postura fría ha generado lecturas opuestas. Algunos la interpretan como una muestra de elegancia y prudencia, mientras que otros ven en ella una desconexión evidente con la realidad emocional de quien, hasta hace poco, era su pareja. Y es precisamente ahí donde la historia adquiere una nueva capa. Porque aunque durante mucho tiempo se ha dado por hecho que Bedmar y Rocío seguían juntos, cada vez cobran más fuerza los rumores que apuntan a una relación desgastada, casi inexistente. El propio uso del pasado al referirse a su vínculo no ha hecho más que alimentar esas sospechas. Desde distintos círculos cercanos, especialmente en entornos como Málaga, se desliza una imagen muy distinta a la que proyectaban públicamente. Convivencia bajo el mismo techo, sí, pero sin complicidad, sin planes en común y con una rutina marcada por la distancia emocional. Dos vidas paralelas compartiendo espacio, pero no necesariamente camino. En medio de ese contexto aparece otra figura que ha terminado por convertirse en el eje indirecto del conflicto: Manuel Cortés. Su papel no sería el de detonante principal, pero sí el de catalizador de una tensión que ya venía gestándose. Todo apunta a que el verdadero punto de ruptura entre tía y sobrina no nace de un único episodio, sino de una acumulación de desacuerdos que terminan estallando cuando Rocío decide posicionarse del lado de Cortés. Una elección que, según diversas versiones, no sentó nada bien a Gloria Camila. La clave podría estar en la cercanía que Rocío habría desarrollado con él en los últimos meses. Se habla de confidencias, de conversaciones privadas y de una implicación emocional que va más allá de lo superficial. Rocío no solo habría escuchado su versión de los hechos, sino que habría tenido acceso a aspectos desconocidos de la relación entre Cortés y Gloria Camila, lo que habría condicionado su postura. Esa defensa firme, incluso vehemente en algunos momentos, ha sido interpretada de muchas maneras dentro del plató. Algunos colaboradores han ido más lejos, planteando teorías que rozan lo especulativo. Se ha insinuado que esa conexión podría no ser únicamente amistosa, dejando caer la posibilidad de que exista una atracción o un cambio en la forma en que Rocío percibe a Cortés. No hay pruebas que respalden esta hipótesis, pero el simple hecho de que se plantee refleja hasta qué punto la narrativa se ha cargado de interpretaciones subjetivas y lecturas interesadas. En este tipo de historias, la línea entre información y conjetura se vuelve cada vez más difusa. Mientras tanto, el papel de Bedmar sigue generando debate. Su intervención, poco habitual en alguien que siempre ha evitado el foco mediático, ha sido analizada al detalle. Para unos, su negativa a entrar en polémicas demuestra una actitud madura y respetuosa. Para otros, evidencia una falta de implicación que no encajaría con una relación sólida. Incluso se ha llegado a cuestionar si realmente conoce la situación o si, simplemente, ha optado por mantenerse al margen para no verse arrastrado por una exposición que nunca ha buscado. Mientras todo esto sigue desarrollándose, la historia adquiere una dimensión cada vez más enmarañada, como si cada nuevo detalle no sirviera para aclarar lo anterior, sino para añadir más capas de incertidumbre. La sensación de caos no nace únicamente de lo que se sabe, sino sobre todo de lo que se intuye, de lo que se comenta en voz baja y de lo que nunca termina de confirmarse. En ese escenario difuso, la relación entre Gloria Camila y Manuel Cortés emerge como uno de los núcleos más frágiles y determinantes de toda esta trama, una pieza que, lejos de encajar de forma estable, parece haber sido siempre inestable, con grietas que, con el tiempo, se han ido haciendo cada vez más visibles. No se trataría simplemente de una etapa complicada o de un bache puntual, sino de una acumulación de tensiones que, poco a poco, fueron deteriorando la confianza. Diferencias de criterio, formas distintas de gestionar determinadas situaciones,
Sobre todo, percepciones opuestas sobre lo ocurrido habrían generado un desgaste progresivo. En este tipo de relaciones, donde lo emocional y lo mediático conviven constantemente, cualquier desacuerdo puede amplificarse hasta convertirse en un problema mayor. Y eso es precisamente lo que, según diversas versiones, habría sucedido. Pero lo más relevante no es solo lo que ocurrió entre ellos, sino el efecto que esa relación tuvo en su entorno. Porque, lejos de quedarse en lo estrictamente personal, las consecuencias habrían traspasado ese límite, afectando a terceros que, en principio, no formaban parte directa del conflicto. Comentarios que se filtran, confidencias compartidas en momentos de tensión, actitudes interpretadas de forma distinta según quien las observe, todo ello habría ido generando un clima cada vez más denso, donde la confianza empezó a resquebrajarse. Ese ambiente, cargado de sospechas y versiones cruzadas, habría terminado provocando una especie de efecto dominó. Lo que inicialmente eran pequeñas fricciones se transformaron en distanciamientos más evidentes, en silencios incómodos y en relaciones que dejaron de ser lo que eran. Hay quienes apuntan incluso a que determinadas decisiones, tomadas en momentos clave, pudieron poner en riesgo vínculos importantes, no solo dentro de ese núcleo, sino también en relaciones paralelas que se vieron arrastradas por la situación. Cuando la estabilidad emocional de un grupo se tambalea, todo lo que lo rodea empieza a resentirse. En ese punto, la desconfianza deja de ser algo puntual para convertirse en el eje central de todo. Cada gesto se analiza, cada palabra se interpreta y cada silencio se cuestiona. Nada es inocente, todo parece tener una segunda lectura. Y es precisamente ahí donde la historia se vuelve más compleja, porque ya no se trata solo de hechos, sino de percepciones. Lo que uno considera una traición, otro puede verlo como una reacción lógica. Lo que para unos es una defensa, para otros puede ser un ataque encubierto. Como si este entramado no fuera ya suficientemente denso, aparece una nueva figura que amplifica aún más el foco mediático y añade otra capa de interpretación: Alejandra Rubio. Su entrada en escena no solo llama la atención por su presencia, sino por lo que representa. Durante mucho tiempo, su discurso había sido claro: mantener su vida privada al margen, evitar convertir su intimidad en contenido y marcar una línea que no estaba dispuesta a cruzar. Sin embargo, su decisión de participar en el programa de Viernes rompe, al menos en apariencia, con esa narrativa. Este movimiento no ha pasado desapercibido. Para algunos, se trata de una evolución natural, una forma de tomar el control de su propia historia y contarla desde su perspectiva. Para otros, en cambio, supone una contradicción evidente, una especie de giro que cuestiona la coherencia de su discurso anterior. La exposición pública tiene un peso difícil de ignorar, y en entornos como este, donde la atención mediática es constante, resulta complicado mantenerse completamente al margen. Además, su intervención no se limita a aspectos superficiales. Sobre la mesa se ponen temas personales de gran calado, como su relación con Carlo Costanzo o los conflictos familiares que la rodean, cuestiones que inevitablemente generan interés, pero también juicio. Al compartir este tipo de contenido, se abre la puerta a nuevas interpretaciones, a nuevas críticas, en definitiva, a una mayor exposición. De esta forma, lo que en un principio parecía una historia concreta, centrada en un conflicto específico, se ha transformado en un entramado mucho más amplio, donde múltiples narrativas se entrelazan y se influyen mutuamente. Las relaciones ya no se entienden de forma aislada, sino como parte de un sistema complejo en el que todo está conectado. Un gesto en un lado puede tener consecuencias en otro, una decisión aparentemente individual puede afectar a todo un grupo. En este contexto, las lealtades dejan de ser inamovibles. Se vuelven frágiles, cambiantes, condicionadas por la información disponible en cada momento y por la percepción que cada uno tiene de los hechos. Las versiones no son únicas, sino múltiples, y cada una de ellas construye una realidad distinta. Esto hace que la verdad, lejos de ser un concepto claro, se convierta en algo relativo, moldeado por quien la cuenta y por quien la escucha. Y luego están los silencios. Esos espacios donde no hay declaraciones, pero sí muchas interpretaciones. Lo que no se dice, lo que se evita, lo que se insinúa sin afirmarse directamente, todo eso adquiere un peso enorme. En muchas ocasiones, esos silencios hablan más que cualquier entrevista o comunicado. Son los huecos que el público intenta rellenar, construyendo su propia versión de los hechos a partir de piezas incompletas. Al final, lo que queda no es una historia cerrada, ni mucho menos clara.
Es más bien una sensación constante de inestabilidad, de estar ante algo que cambia a medida que se observa. No hay una conclusión definitiva, ni parece que vaya a haberla a corto plazo. Cada nueva información reconfigura el relato, obligando a reinterpretar todo lo anterior. En este tipo de escenarios, donde lo personal y lo mediático se mezclan de forma inevitable, la verdad rara vez es única o absoluta. Es más bien un mosaico de perspectivas, de experiencias y de intereses. Y es precisamente esa complejidad, esa imposibilidad de tener una visión completa, lo que mantiene viva la historia. Porque siempre queda la sensación de que aún falta algo, de que lo esencial sigue sin contarse, de que, en cualquier momento, puede surgir un nuevo dato que lo cambie todo una vez más.